más allá de la fe. Hemos escuchado a grandes pensadores y personas que han guiado su experiencia bajo una fe definida. Padres, obispos, imams, rabinos, nos han compartido sus puntos de vista, al igual que académicos y apasionados de la historia. Pero, ¿y qué pasa con los que no creen? Muchas veces estigmatizados, los que se mantienen al margen de cualquier doctrina, creencia o tradición religiosa, también tienen un interesante punto de vista. Ferney Rodríguez Vargas, vocero de Bogotá Atea, nos comparte su interesante punto de vista. Estamos en este momento con Ferney Rodríguez. Vamos a hablar del ateísmo y la no religiosidad. Ferney es el director de Bogotá Atea. Ferney, ¿qué es el ateísmo? Bueno, el ateísmo es una postura filosófica que pues se basa en la no aceptación de la hipótesis de Dios o de dioses, o considerar que esas hipótesis no tienen la suficiente evidencia para ser tomadas como ciertas. No están abiertos a ningún tipo de religiosidad, de ningún culto. Sí, de hecho, pues digamos que dentro de la diversidad religiosa, justamente pues el ateísmo y el agnosticismo son la no religión, ¿sí? Es la posición o es el punto de vista en el que se consideran en cual ese tipo de creencias que tradicionalmente las culturas han desarrollado, pues tienen fundamentos más de muletilla psicológica o necesidades de explicación que en algún momento no se tenían, pero que en realidad no cuentan con la evidencia suficiente para ser aceptados. ¿Cómo llegaste a ser ateo? Bueno, pues primero pues, en un país como Colombia, pues casi todos los ateos podrán decir que tenemos, o los ateos agnósticos tenemos a veces, en su gran mayoría, un sustrato religioso. Bueno, en mi caso, por ejemplo, fui bautizado de niño sin saber como católico, después fui criado en una iglesia protestante, entonces la mayor parte pues de acá usualmente hacen su migración desde la creencia, pero pues muchas personas pues se generan cuestionamientos sobre la religión, sobre la Biblia, sobre la figura de Jesús, los papas, líderes religiosos, etcétera, etcétera, y a veces pues esas dudas pues llevan a que las personas gradualmente pues abandonen las creencias religiosas. Tocaste un tema importante. ¿Qué diferencia un ateo de un agnóstico? Hay una hipótesis que sería la hipótesis de Dios o la hipótesis de los dioses. Las personas que asumen que esa hipótesis es cierta serían los teístas, pueden ser monoteístas, politeístas, etc. Agnósticos serían las personas que dirían que sobre la hipótesis de Dios o de los dioses no hay evidencias suficientes para rechazarla o para aceptarla. Entonces se quedan ahí en ese campo. Y pues las personas que consideran de que se rechaza la hipótesis de Dios, pues son las personas que ya serían más ateístas. ¿De dónde sale la idea de formar o de llamar al ateísmo como un movimiento en este país? A veces puede sonar algo confuso para las personas o decir por qué si no creen en nada algunas personas tendrán que asociarse o agremiarse o algo así, pero pues digamos que hay algunos puntos que son de interés. Por ejemplo, el hecho de que existe discriminación hacia las personas ateas y agnósticas, aún entrado en el siglo XXI, han habido discriminación o ataques, por ejemplo, hacia docentes o funcionarios por decir abiertamente su ateísmo. Hace como cerca de 2 años, en Lebrija, Santander, por ejemplo, había un sacerdote que fue hasta el consejo a pedir que se retirara un maestro, pues porque no era católico y porque pues decía que no creía. También pues hace poco, en 2016, lo mismo en un municipio de Huila y demás. Entonces todavía existe discriminación hacia las personas ateas, también hacia estudiantes ateos, incluso en colegios de Bogotá o Barranquilla se han tenido eso. Entonces es necesario también pedir la no discriminación, ¿cierto? Incluso la ONU, por situaciones en que han habido discriminación, incluso con pena de muerte, en países del Medio Oriente y demás, hacia blogueros ateos y demás, han considerado que la libertad religiosa incluye a los ateos, aunque no tengamos religión, o sea, la libertad de no creer es parte de la libertad de culto. Infortunadamente el gobierno colombiano no lo considera así. El gobierno colombiano considera que
la política pública de libertad de cultos solamente aplica para los que tienen una religión y por lo tanto en ese sentido pues van a orientar las secciones del ministerio. En el siglo pasado, pues digamos los 2 siglos anteriores, ese papel, ese concubinato de la iglesia y el Estado lo hacía la iglesia católica, hoy lo están haciendo pues algunas iglesias de la diversidad protestante. Entonces violan esa separación entre iglesia y Estado y nos parece que es importante mantener el carácter laico del Estado y mantener vigente esa separación o por lo menos pues hacerla que funcione, porque pues, muchas veces queda eso en el papel y pues se pierde esa separación. Entonces consideramos importante trabajar por la laicidad del Estado. Si bien es cierto que la laicidad no es un bien que persiguen solamente los ateos o los agnósticos, sino también hay personas creyentes no afiliados, otros grupos que también consideran que es importante mantener pues cada cosa en su lugar. Y en un tercer lugar, pues consideramos que es importante que haya divulgación científica, divulgación racional, de pensamiento escéptico racional, y pues también es uno de los terceros objetivos que nos mueven. ¿Qué logros han tenido en este sentido? El hecho que por lo menos la Corte Constitucional nos ha citado en 2 ocasiones a dar conceptos relacionados sobre algunas normas en las cuales veían de que podía darse alguna violación en cuanto a la separación de Iglesia y Estado. Entonces, pues el hecho de que por lo menos ya legalmente estamos reconocidos como una entidad a la cual se les puede consultar. También pues por las acciones que hemos tenido, más personas conocen lo que es la laicidad, que somos un Estado laico y demás, no lo entendían. Entonces digamos que hoy en día el porcentaje de personas que lo conocen pues son más. En espacios locales pues hemos tratado o propendido, por ejemplo, que en escuelas públicas pues que la clase que se da de la asignatura de religión pues no sea una catequesis que se da como en algunos lugares, sino que se abra más de manera neutral y que se hable pues de toda la diversidad religiosa, incluso de la no creencia. En algunos casos hemos logrado que se dé, en otros casos pues no lo hemos logrado. Hay una cosa que hemos visto en este proceso de entendimiento un poco de las religiones, las creencias, la fe y demás. Y es que el ser humano históricamente ha tendido a atribuir lo que no le puede atribuir, lo que no se puede atribuir a sí mismo, ha tendido a buscarlo en algo, ¿cierto? Entonces por eso nacen los dioses, por eso... ¿En qué creen los ateos en ese sentido? ¿A qué le atribuyen lo que no es atribuible a sí mismos? Bueno, primero hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos creencias y solo que las creencias religiosas serían un subconjunto de esas creencias en general. Entonces, para la mayor parte de ateos o de agnósticos, por lo menos lo que se acepta o las creencias que se tienen pues son aquellas que han pasado pues el filtro de la evidencia, ¿cierto? Digamos que en ese sentido por lo menos el desarrollo científico ha sido muy importante porque pues nos ha permitido que las cosas que se aceptan pues las tenemos dentro de un rango de certeza por lo menos para ser asumido. Obviamente hay algunas cosas que digamos que aún no se pueden conocer, pero consideramos o se tiene la confianza de que la ciencia en la medida en que va avanzando se va a poder dilucidar o profundizar mucho más en diferentes temas. Por lo menos digamos en el pasado pues el rayo era producto de los dioses hasta que se descubrió la electricidad y demás y pues se pudo explicar, ¿cierto? Entonces obviamente pues hay cosas que aún no conocemos, pero digamos que una persona con un pensamiento escéptico racional lo que dice es pues no lo sabemos y no hay nada malo con decir no lo sabemos, sino pues consideramos que intelectualmente es más honesto decir eso que decir o atribuírselo a, qué sé yo, a un extraterrestre, a dioses, etc. ¿Qué piensan ustedes de los mandamientos? Mientras no se haga daño a otras personas, mientras se procure un bien general, mientras se tengan en cuenta, por ejemplo, el medio ambiente y demás, pues sí hay obviamente una moral. Los ateos no somos amorales, ¿sí? Solo que no consideramos que esa moral derive de una fuente que sea un dios o de un libro sagrado, sino que es algo que es razonado y que obviamente tiene que ver con la convivencia entre los seres humanos y que razonamos las normas. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la antigua Grecia se habló de moral muchísimo antes, siglos antes de que cualquier persona se llamara cristiana. Entonces, lo que pasa es que la religión secuestró la moral. Qué enigmático punto de vista. Personalmente me lleva a comprender que la fe depende mucho de la percepción del entorno. Volviendo atrás en el tiempo, quienes se regían por su entorno eran las comunidades ancestrales, los indígenas. David Henao Neut, antropólogo vocero del Cabildo Indígena de Bosa de la ciudad de Bogotá, y el historiador José Fernando Rubio
nos contextualizan de las cosmovisiones indígenas de nuestro país. ¿Cómo eran las religiones en los pueblos indígenas en Latinoamérica antes de la conquista? Hablar de religiones implicaría pensar desde una lógica muy occidental que no aplica, creemos en muchos de nosotros, a lo religioso en lo indígena. Yo creo que para los pueblos indígenas, y habría que preguntarle a ellos al respecto, hay que hablar de formas de comprensión del mundo. Bueno, para adentrarnos a lo que hoy denominamos religiosidad, que algunos pueblos hoy denominan más como espiritualidad, pues tendríamos que empezar por decir que en este territorio pues habían múltiples comunidades indígenas y todas ellas muy distintas unas de las otras, según los territorios en donde habitaban, según las lenguas de las que hablaban o las familias lingüísticas en las cuales estaban inscritas. ¿En qué creían? Bueno, pues se creía mucho en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? El sol, por ejemplo, era una de las fuerzas, las deidades principales en el pueblo muisca, igual que la luna. Y desde ahí uno entiende unos principios masculinos y femeninos, también la importancia, digamos, de la vida. Para dar la vida pues se requiere del sol, se requiere de la luna, se requiere del día, de la noche. Había un entendimiento muy cercano a el ver el arriba, por ejemplo, y todo lo que contiene el universo. Entonces había un desarrollo intelectual muy importante de los astros, del cosmos, de las constelaciones. Cada pueblo indígena, cada nación ancestral comprende el mundo de cierta manera. Y podemos encontrar ciertos elementos estructurales, tal vez, como por ejemplo comprender que el mundo funciona no por la injerencia del hombre, sino por una fuerza implícita en la naturaleza que le da vida y permite que el mundo, la familia, al mismo nivel que las montañas y los árboles existan con roles específicos. Por ejemplo, si nos acercamos a la espiritualidad y religiosidad muisca, uno habla de que el origen está desde las lagunas, y eso, por ejemplo, se comparte con otras comunidades indígenas como la Misak en el territorio del Cauca. Pero hay otros tipos de visiones muy distintas y muy diversas. Quiero pensar, por ejemplo, en una de las cosmovisiones más interesantes de las cuales hemos podido aprender algo, porque con los pueblos indígenas se aprende, y es la cosmovisión de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se sienten custodios de la naturaleza y que son custodios y depositarios del cuidado de la naturaleza y no de un elemento de la naturaleza como sería la especie humana. Llegan los españoles y traen el catolicismo. ¿Por qué terminan convirtiéndose muchos, porque creo que no son todos, por qué terminan muchos convirtiéndose al catolicismo? Por un lado yo podría decir un dicho muy popular que dice la letra con sangre entra, ¿no? Entonces fue sin duda una imposición violenta de la religiosidad católica. Implicó no solo apropiarse del territorio, sino apropiarse e imponer las formas de ver el mundo. Cuando llega la religiosidad así como impuesta, pues algunas cosas se trastocan, ¿no? Pero en general había mucha diversidad de religiosidades. Lo que hubo fue una colonización de las mentes. Y uno de los actores fundamentales en este proceso de inculturación epistémica fue claramente la Iglesia. Se sabe y está incluso documentado en fuentes históricas que en los lugares en donde habían este tipo de bohíos, templos como el Templo del Sol en Sogamoso, fueron saqueados de todo el oro y las riquezas que contenían, fueron incinerados, quemados, y encima de estos sitios sagrados, de estos templos, se construyeron encima las iglesias doctrineras de la primera llegada de los conquistadores españoles, ¿no? Y esto, entendido como procesos de evangelización o procesos de cristianización o de imposición de una religión, implica un cambio estructural. Dentro de las comunidades indígenas hubo también una estrategia, ¿sí? En algunos de ellos de seguir el juego a esa imposición, pero por detrás, al interior de sus casas, en un espacio más privado, seguir con sus cultos y sus rituales propios indígenas. ¿Sí? Lograron de alguna manera resistir a esas fuerzas y se creó una especie de hibridación y de simbiosis en la cual pareciera que los pueblos indígenas acogían esta lógica de ordenamiento del mundo
y la seguían, pero no era así realmente. ¿Eso por qué se daba? Porque si se seguían dando los rituales en lugares, por ejemplo, sagrados como las lagunas de manera pública, pues claramente iban a ser castigados y torturados. Algo que de pronto puede parecer hoy en día no tan grave, pero el corte del cabello o el daño de la manta, que la manta y el cabello pues eran índices, eran indicadores de prestigio y de sabiduría. Y desde allí, desde ese pequeño castigo, hasta, por ejemplo, atar los pies y manos a un poste o echarle cebo ardiente en el estómago, pues sin duda esa imposición, esos castigos, esas torturas, pues generaron una mella en las comunidades de entonces. La lengua fue un instrumento fundamental, digamos, de civilización, entendida como doble comilla, por favor, de inculturación de la cultura hegemónica a otros grupos culturales. Hablando castellano, las personas se vieron obligadas a abandonar su lengua. Sabemos, por ejemplo, que en las reformas borbónicas, en el siglo XVIII, hubo decretos donde se prohibía hablar lenguas originarias bajo pena de muerte. Eliminar la lengua te evita pensar como piensas y te obliga a pensar de otra manera, colocándote en tu boca palabras que no entiendes su origen. Otro aspecto también de terror es la tortura y muerte de los principales caciques. Pues podemos entender que la muerte de una figura como estas pues puede generar un impacto simbólico en sus comunidades. La asistencia al culto, los oficios específicos de la iglesia en sus buenas intenciones de inculturación intelectual, haciendo entender a las personas otra forma de comprensión del mundo, su origen y la finalidad del mundo. Hoy en día nuestros abuelos y nuestras abuelas son profundamente católicos, profundamente, y todos fuimos enseñados en eso. Pero detrás de eso todavía hay unas prácticas. Una práctica muy importante para el pueblo muisca y para muchas comunidades en general era recorrer el territorio e ir, lo que hoy llamamos en peregrinación, a esos sitios como las lagunas. En el pueblo muisca había la ceremonia del correr la tierra, en donde se recorrían 7 lagunas, los principales caciques y guerreros de la comunidad. Ese recorrido por el territorio, hoy en día, por ejemplo, no lo puede hacer unos paralelos con ciertos matices en la subida que uno hace a Monserrate para pagar una promesa, la ida a Chiquinquirá la ida a Oaxaca para la salud. Todo eso son prácticas que perviven mucho en nuestros mayores, en nuestros abuelos y abuelas, y que tienen una raíz, si se sabe ver, de lo muisca. ¿Cómo eran sus templos en ese entonces y cómo son ahora? La palabra templo pues, es un préstamo de la lengua que hoy usamos, el español, ¿no? Y que de pronto nos evoca mucho a la religiosidad católica en algunos casos. Pues este lugar en el que estamos, que se denomina Cusmuy en nuestra lengua muisca, es un templo, es un sitio de ritual, es un sitio que además refleja gran parte de esa cosmovisión indígena muisca, porque cada cosa que está aquí tiene una representación con el macrocosmos, ¿sí? Entonces, este tipo de construcciones las podríamos llamar templos, habían de distintos tipos. Este es un Cusmuy, es un templo dedicado al agua, a la mujer, pero hay otro que es el Chunsuá, que en vez de tener estos 4 postes centrales, tiene uno solo, más grueso, y ese Chunsuá representa la casa masculina o del sol. Adicionalmente habían otros tipos de templos, como por ejemplo las cucas. Las cucas eran ya unos templos más pequeñitos, en donde formaban los sacerdotes. Entonces las lagunas pues también se podrían denominar como templos, y asimismo las montañas. Hablamos hoy en día de Monserrate y de Guadalupe en nuestra lengua propia Tensacá y Chihuachía, y esas montañas tienen una importancia grandísima en nuestra cosmovisión y en el entendimiento, como hablábamos, del principio masculino y femenino, ¿no? Entonces las montañas también se conciben como unos lugares muy importantes. Asimismo hoy en día pues los humedales, ¿no? El reducto de humedales que quedó de esa gran laguna aquí en el territorio de Bogotá. Yo entiendo que en un sitio como este
se reúnen a compartir sabiduría, pero también se reúnen a bendecir semillas, se reúnen a hacer diferentes actividades. ¿Qué tipo de actividades se realizan en un lugar como este? Bueno, aquí en el Cosmuy hay prácticamente un calendario ritual en el cual se hacen unas ceremonias que usualmente en nuestra comunidad las hacemos en la noche. Se comparte principalmente nuestra medicina ancestral. Parte de ella se basa en el uso del tabaco como una de las plantas sagradas para el pueblo muisca. Cuando se comparte la medicina del tabaco, pues hay distintas formas de preparar el tabaco. Esta es una casa también de reunión, de palabra. Por eso es que es oscura y por eso es que es redonda, porque nos permite mirarnos los unos a los otros, nos permite dejar de lado un poco esas jerarquías que se plasman de pronto en un lugar cuadrado con escalones. Nos permite también en esta oscuridad de la casa conectarnos con un principio de la Madre Abuela Bagüé. La Madre Abuela Bagüé es el origen de todo el universo. La Madre Abuela Bagüé era solo oscuridad y pensamiento. Esta oscuridad nos permite llegar a eso, ¿no? A pensar. Y no solamente a pensar, sino a dar palabra, a compartir con el otro, a escuchar. Sin duda valores que se han ido perdiendo, ¿no? Como en esta actualidad. Y cuando salimos de acá, cuando salimos de esta casa, por ejemplo, salimos es al hacer. Entonces, sin esas tres fuerzas del pensamiento, de la palabra y del hacer, pues se quedaría coja un trabajo espiritual, un trabajo de reunión, un trabajo de concertación entre las comunidades. Hay una fecha muy importante para el pueblo muisca, que se va a reunir a tomar medicina, que se va a reunir a cantar, a danzar, que se va a reunir a dar palabra, con un propósito fundamental, y es ver el amanecer del 21 de marzo. Ese amanecer es fundamental, por un lado porque da inicio al ciclo agrícola de siembra del maíz. El maíz es una de las plantas más importantes para nosotros como pueblo muisca. Adicionalmente a eso, este fuego que ustedes lo ven aquí en el centro va a cambiar de posición y se va a colocar justo en donde estamos sentados, mirando hacia el oriente, por donde sale el sol. Y cada 3 meses, en estas fechas de equinoccios y solsticios, se va a hacer la misma ceremonia aquí en esta casa y al amanecer se va a hacer este mismo cambio en diferentes posiciones de este Cosmuy, representando pues justamente el calendario agrícola del maíz, por otro lado pues también representando cada una de los puntos cardinales. ¿Se está haciendo actualmente algo para recuperar esa espiritualidad ancestral? Claro, todos los pueblos están en eso, todos los pueblos, porque absolutamente todos los pueblos sufrieron este etnocidio cultural, si se quiere llamar así. Muchos de los pueblos mantienen sus lenguas vivas, ¿sí? Y hablantes nativos siguen reproduciendo y transmitiendo esas lenguas. Pero otros, como el pueblo muisca, las perdimos en estos casi 5 siglos de historia. La academia, las investigaciones de algunos antropólogos, sociólogos, lingüistas han ayudado también mucho, y sobre todo si hablamos de profesionales que son y hacen parte de las comunidades, ¿no? Entonces eso también ha sido un proceso muy importante que lleva más de 100 años. Esa es la tarea diaria de los pueblos indígenas, ¿no? Recuperar, recordar, fortalecer su cultura propia para lograr pervivir, que finalmente esa es la gran tarea. No se pierda mañana el último capítulo de este especial. Hablaremos de la religión, la política y la sociedad en nuestro país.